Padre, delante de ti estamos como hijos, como aquellos que necesitan ser formados, como aquellos que necesitan ser instruidos. Señor, conoces el pensamiento más profundo de nuestro ser. ¿Qué te podemos ocultar? Como dice tu palabra, aunque fuera debajo del mar, debajo de la tierra, allí estás tú. Cuando vamos a considerar tu palabra, Señor, consideramos el consejo sabio. Consideramos la verdad revelada, bendito Dios, no por hombres, sino por ti. Esa verdad que nos lleva a crecer, esa verdad que nos lleva a establecer, Señor, un vínculo espiritual, el cual nos lleva a entender que nuestra vida terrenal es tan solo un guiño, es tan solo un abrir y cerrar de ojos que en cualquier momento se termina. Pero que tu palabra nos lleva a prepararnos precisamente, Señor, para esa eternidad bienaventurada. ¿Cómo pudiéramos entender la eternidad? Tal vez nuestro corazón no da para tanto. Pero sabemos, bendito Señor, que en la medida en que tú nos vamos entendiendo muchas cosas, vamos comprendiendo muchos asuntos que aún no hemos podido comprender. Hoy, al considerar tu palabra, Señor, te pido que ella nos lleve a ser más activos, más proactivos, Señor, en esa espiritualidad, a vivir menos por la esperanza material y más por la realidad espiritual. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a invitarle a que tome su Biblia y vaya al libro de los Hechos, al capítulo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a estar leyendo del versículo 17 al versículo 31. Libro de los Hechos 20:17. ¿Ya lo tenemos? Bueno, gloria a Dios. A los que puedo ver aquí en pantalla, ya veo que ya lo tienen. Vamos entonces a leer con mucha sabiduría, con mucho entendimiento, guiados por el Espíritu del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado y predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Encontramos aquí el ministerio de Pablo. ¿Sabe? De todo
mujeres que han servido al Señor, digamos que el apóstol Pablo es la prueba fehaciente de la obra del Señor comenzada, ejecutada y terminada. Aquí encontramos a un Pablo que se está despidiendo ya de la iglesia de Éfeso. Probablemente no los iba a volver a ver, aunque su partida física no fue tan pronto después de esto, pero sí, digamos que de alguna manera no volvió a ver a estos ancianos de la iglesia de Éfeso a quien les está dirigiendo este discurso. Lo primero que encontramos aquí nosotros, en esta parte de la Escritura, es el testimonio de Pablo. El testimonio que él llevó durante todo su ministerio. Por eso el título del mensaje de hoy es un ministerio bien ejecutado. Un ministerio bien ejecutado. ¿Pero qué es un ministerio? Ya ustedes saben, y lo conocen de buena fuente, que el ministerio es el servicio. Es algo que nosotros como creyentes debemos tener siempre presente y siempre tratando de manifestarlo a todos, como el mismo Pablo lo hace a través de un testimonio. Pablo, si bien es cierto, no fue una celebridad religiosa. Las celebridades religiosas son las que se codean con los altos prelados de las diferentes denominaciones, con los grandes medios de comunicación, a fin de mostrarse como tal vez aquellas personas intocables o como tal vez aquellas personas que son únicos en su especie. Pablo no fue así. ¿Cómo ejerció Pablo ese patrón de Jesucristo? ¿Cómo fue ese Pablo un ejemplo tomado del mismo? Uno, partiendo de la humildad. Tuvo Pablo en el Evangelio una serie de valores, una serie de enseñanzas dignas de ser transmitidas a unas gentes. Diversas formas, diversas maneras de hacerlo. Sin embargo, fue una persona que no escatimó esfuerzos. Dice él en el versículo 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros en todo tiempo, desde el día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Uno podría decir, pero ¿cómo sirviendo al Señor si el Señor de pronto ya no estaba? No estaba sirviendo al Señor, pero estaba sirviendo a la iglesia del Señor. ¿Qué manera más hermosa de honrar el nombre del Señor Jesucristo que honrando a sus discípulos, que honrando a sus hijos, que honrando a quienes están llamados para la salvación, a quienes hacen parte de ese rebaño que ha de ser en un tiempo futuro pastoreado por el mismo Señor? ¿Sabe? No fue fácil para Pablo, porque él habla de muchas lágrimas y de pruebas que él tuvo que pasar. Definitivamente, Pablo, al igual que todos los discípulos del Señor, pasaron por momentos bien complicados en su vida, porque no solamente fueron perseguidos, encarcelados, fueron también castigados, fueron lastimados, vituperados. Póngase usted en los zapatos del apóstol Pablo, que por predicar una verdad sea humillado, sea castigado, pero peor, póngase usted en los zapatos de alguien que predica y que no es escuchado y que de pronto es ignorado y que de pronto este esfuerzo por predicar, por hablar la verdad, no tiene efecto y que de pronto sencillamente las cosas van y vienen y las personas siguen yendo y viniendo. Sería desalentador, ¿no es cierto? Pues créame que el apóstol Pablo pasó por esas. Unos le escuchaban, otros no le escuchaban, otros lo corrían, otros le daban la bienvenida. Miren, el tesoro más grande que un ser puede tener es la vida. Y precisamente el Señor Jesucristo vino a mostrarnos la verdadera vida. Y Él dejó un legado
a través de su doctrina para que la humanidad le conociera. Pero también se necesitaba o se requería de unos instrumentos que enseñasen esta verdad tan grande, pero que la enseñasen con la humildad, con el amor que él mismo quiso establecerlo. Y entre sus discípulos encontramos un hombre que quiso hacerlo. Pero qué triste era para aquel hombre que por momentos alguien le escuchara y por momentos esos mismos que le escuchaban de pronto se hicieran los de la vista gorda. ¿Para qué esforzarse?, diría Pablo. ¿Para qué ir a las prisiones? ¿Para qué trabajar si no veo resultados?, diría él. Sin embargo, seguía en la tarea. Seguía en la tarea pese a las acechanzas de los judíos, que eran aquel grupo religioso que de alguna manera lo que querían era desvincular del corazón del hombre la realidad que Jesucristo había traído. Dice el verso 20: y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese testimonio de Pablo los llevaba precisamente a no escatimar, lo llevaba precisamente a esforzarse, lo llevaba decididamente a orientar algo que ha costado tanto y seguirá costando tanto, y es llevar a la gente el entendimiento de nuestra realidad, que nuestra realidad no es humana, que nuestra realidad no es física. Estamos en un mundo físico, vivimos en un mundo físico, pero la realidad trasciende todo esto. Y era llevar al convencimiento de qué es el pecado, al conocimiento de qué es la separación del hombre con el Creador, porque los judíos en sus enseñanzas, tradiciones y religiones, ellos manifestaban al Creador desde el punto de vista de sus ritos. Cuando el Señor Jesucristo desvirtuó todo esto, obviamente fue cuando quisieron acabar con la vida de él, pero luego vienen los discípulos que quieren continuar con ese legado. Y vienen las acechanzas, porque es que el poder religioso es tan grande, el poder religioso es tan fuerte, que somete no solamente voluntades, sino también somete economías mundiales. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiso romper, con lo que quiso acabar, lo cual le enseñó a sus discípulos, lo cual aprendió perfectamente el apóstol Pablo. Y entonces es cuando él dice: hay que esforzarse porque la gente conozca la verdad. Amada iglesia, hagamos un alto aquí un momentico. Nosotros como iglesia tenemos un legado. Como iglesia tenemos una gran comisión. Y esa gran comisión precisamente compete en que nosotros de alguna manera tratemos de llevar ese legado de una manera honesta. Como dice el apóstol Pablo, sirviendo al Señor. Acuérdense que nosotros somos servidores de Él. No porque tenga usted un título de pastor o un título de pastora o un título quizá de maestro o tal vez de profeta, de apóstol, qué sé yo. Mire, eso es lo de menos. Esos títulos de alguna manera salen sobrando cuando no se tiene una conciencia real de para qué estamos, cuál es nuestra tarea. El testimonio de la iglesia pesa muchísimo, porque a través del servicio, a través de las buenas costumbres, a través de el ayudar, de guiar, de orientar, es que nosotros vamos consolidando una cantidad de gente que va creyendo en verdad, en el amor del Señor. Porque lo que nosotros debemos manifestar, así como lo hizo el apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo no tenía ni siquiera aprecio por su vida, con tal de que otros tuviesen esa oportunidad de tener vida con el Señor. El segundo aspecto que encontramos aquí, Pablo considera cuál iba a ser su futuro. Dice en el versículo 22, ahora de aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren qué palabras salen de un hombre convencido, de un hombre que conoce una realidad. Acuérdense que el apóstol Pablo tuvo una experiencia o varias experiencias espirituales bien fuertes. No que nosotros no las hayamos tenido, tal vez muchos de ustedes han tenido experiencias espirituales fuertes. Sin embargo, el futuro de Pablo es incierto. Perdón. Hay una incertidumbre, pero igual el conocimiento de lo que le espera cada día es lo que él hace que vaya sin temores. Él sabía que lo esperaban prisiones porque el Espíritu Santo se lo dijo. Él sabía que lo esperaban tribulaciones. A ver, yo le pregunto a usted, mi hermano amado y mi hermana amada en esta mañana. Si a usted lo llaman al ministerio y le dicen, venga, va a ir a predicar, va a ir a enseñar, va a ir a sacar a la gente de la ignorancia espiritual, va a ir a llevar el verdadero amor de Cristo, va a ir a consolar, va a ir a restaurar, pero le va a tocar sufrir lo que usted no tiene ni la más remota idea. ¿Qué diríamos? Uy, corro para allá, allá voy, espere que para allá voy. Aguarde tantico, dijo el santanderiano, espere un momentico, yo como que lo pienso mejor. Espere porque si sé que me van a dar duro, si sé que de pronto va a tener que pasar por momentos difíciles, preso, rechazado, humillado, humillada, etcétera, etcétera, no sé, pero yo no creería que sería como para tanto. ¿Sabe? Es algo que compete simplemente a la persona que verdaderamente ha creído en la verdad. Porque ser un pastor, ser un evangelista, ser un apóstol, con todas las comodidades, uy, tan chévere porque eso no pasa nada. Y al contrario, gozo de buena fama, gozo de buen prestigio, y no, qué bien. Sí, hoy por hoy tal vez es así, y quizá hoy por hoy la cosa no es tan complicada, pero en la antigüedad sí. No queriendo decir hoy que el hecho de estar uno frente a un ministerio para servirle al Señor no implican una de sufrimientos que tal vez mucha iglesia ignora de las circunstancias, de las adversidades que como ministro se tienen que pasar. Pero es bueno porque es la negación, es el principio de la negación a mi propio bienestar por el bienestar de otros, de aquellos que merecen esa salvación, de aquellos que merecen ese conocimiento pleno del Señor. ¿Sabes? El Espíritu Santo es el que nos fortalece. Y cuando nosotros entendemos que el ministerio es servir, no pensamos ni cuándo, ni dónde, ni a quién, ni cómo. Lo importante es hacer la obra como tiene que hacerse. Es un principio que no se le ha enseñado a la iglesia en general, sino que es un principio que se ha dado a través de los famosos grupos homogéneos, donde sencillamente ponen a un grupo de personas a servirle a otros en ciertas áreas, en ciertos momentos. Y no es así, la iglesia debe ser integral, la iglesia debe servir siempre en todo y a todos. Obvio, el ejemplo comienza por la cabeza, porque si la cabeza no está dispuesta a ejercer un ministerio de servicio, sino que le sirvan, pues lamentablemente diríamos que estamos haciendo las cosas al revés, porque nosotros no hemos sido llamados a ser servidos, sino a servir en el momento que sea necesario y cuando sea necesario, dispuesto a darlo todo. En el Salmo 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Digamos que ese sería de pronto un cántico que Pablo pudiese haber expresado en un momento determinado, como es el momento también para indicarnos que nosotros también debemos tener ese mismo cántico en nuestro corazón, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los momentos, a pesar de las personas, nosotros debemos seguir adelante, llevando ese mensaje que todavía no sea, como lo dije hace un rato, no se ha consolidado,
La gente, créame, y se los digo desde lo profundo de mi corazón, un alto porcentaje de la gente no cree en la palabra del Señor. Y creyentes o iglesia del Señor no creen, no han creído. Porque si nosotros creyésemos como debe ser, no practicaríamos las cosas que de pronto practicamos, no hablaríamos como de pronto hablamos, no nos conduciríamos como nos conducimos. Y seríamos una iglesia muy sana, una iglesia restaurada. No le daríamos lugar a aquellas personas que han querido venir a dañar la obra del Señor con sus intereses personales. Seríamos muy celosos de las cosas de Dios. Seríamos aquellos que están a la vanguardia esperando la oportunidad para llevar a otros a esa restauración total. No mediríamos cuestiones de tiempo para estar en relación con el Creador. No estaríamos pensando en productos meramente humanos, sino que estaríamos pensando en productos espirituales. Pero como les digo, hace falta que la iglesia nos afiancemos más en la palabra como esta verdad, como esta realidad. De hecho, sabiendo que el Espíritu Santo nos dice que sí, que nosotros estamos ahí y que no va a ser fácil, y para nadie es fácil, sea que tenga ministerio, sea que de pronto sea un creyente más. Pero para ninguno es fácil porque las circunstancias van y vienen y superarlas cuesta. Las lágrimas vienen, la amargura viene, la tristeza viene, los dejos vienen. ¿Cuántas veces se ha sentido solo? Se ha sentido solo. Pero es muchas veces necesario pasar por estos momentos para poder ser formado, para poder ser lleno verdaderamente de la fe en el Señor, para seguir adelante, para avanzar, sabiendo que aunque nuestros días humanos se agotan, nuestros días espirituales están ahí a la puerta, esperando que nosotros lleguemos. Hay que tener el objetivo claro, como lo tuvo Pablo. Él tuvo ese objetivo claro, de dónde vengo y para dónde voy. De ahí que él dijera que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe, dice, con tal que acabe la tarea que se me ha dado. ¿Qué era lo que le interesaba a Pablo? A Pablo le interesaba era cumplir con ese llamamiento que se le había hecho. Pablo tenía, perdón, Pablo tenía claro cuál era el propósito del Creador. Ahora yo le pregunto a usted, mi amado hermano, ahí en la comodidad de su casa, mi hermana, ¿usted tiene claro su propósito? Usted y yo tenemos hijos. Algunos tenemos nietos, probablemente usted tenga nietos o vaya a tener nietos. Usted tiene papá, usted tiene mamá, usted tiene hermanos, usted tiene hermanas. ¿Usted se preocupa por ellos? ¿Realmente los ama? ¿Realmente es ese amor entrañable que está dispuesta a dar su vida por ellos? Probablemente usted me contesten, sí, sí, así es. Y entonces mi pregunta es, ¿dónde están en este momento? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Sus vidas espirituales están seguras? ¿Está asegurada la eternidad? Había un meme que, creo que sí es un meme, que envió a alguien ahí al WhatsApp, donde decía que si el diablo lo invita a pecar, que era algo así como que, ¿cómo fue? Bueno, en fin, que le diga que el infierno es eterno. Espere, le consigo aquí, que por aquí está, aquí en el grupo. Espéreme, regáleme 2 minuticos. Aquí está. Sí. Cuando alguien te invite a pecar y diga la frase, la vida es corta, hay que vivirla. Tú dile, el infierno es eterno, hay que evitarlo. ¿Saben? A muchas personas esto del infierno les parece una falacia. Les parece una mentira. Les parece que eso es un cuento de hadas. Les parece que es una película de terror. Y simplemente lo toman como eso. Pero yo les digo, la Escritura lo dice, el Señor Jesucristo lo demostró, es real. De tal manera que como el apóstol Pablo, la claridad de nosotros, nuestra carrera, tiene que tener un objetivo, no solamente es
el levantarnos, trabajar, conseguir lo del arriendo, conseguir lo de la casa, conseguir lo del estudio, etcétera, etcétera. Esas son cosas propias de la vida, pero realmente, ¿cuál es el propósito? Vuelvo y digo, el apóstol Pablo tenía clara su carrera. ¿Usted tiene clara la suya, mi hermano? ¿Tiene clara la suya, mi hermana? ¿Usted tiene claro cuál es el propósito de Dios y que sencillamente usted es un creyente? ¿Vela por la seguridad de usted, de su familia? Y otra pregunta, ¿vale la pena servirle al Señor? El apóstol Pablo estableció que valía la pena. ¿Por qué? Por las almas. Porque como el Señor Jesucristo tuvo misericordia de las almas, así lo aprendió el apóstol Pablo. Dice el verso 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado y predicado el reino de Dios, verá más mi rostro, porque yo os protesto en el nombre, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Número 3. Se ve una doctrina no cuestionada. La doctrina de Pablo fue una doctrina pura, limpia, verdadera, sin siembras, sin pactos, sin compromisos. Una doctrina que, si usted lee los discursos de Pablo, hablaba las cosas como son y predicaba largo, predicaba bastante largo. Y la gente, bueno, alguna vez se le durmió uno y se le mató, pero bueno, el Señor tuvo misericordia y lo resucitó. Pero algo sí tengo claro, él hablaba las cosas como son. Algo que tal vez carece hoy la iglesia es que nos hablen las cosas como son, que nos muestren la realidad como es. Porque es que nosotros no podemos contaminar un mensaje con lo que a mí me parece que puede ser. Que a mí, sencillamente, me parece que está bien para llevar la gente a una doctrina. A pesar de los milagros que Pablo hizo en Éfeso para mostrar la gloria del Señor, a pesar de eso, muchos no creyeron. A pesar de los milagros que se ven en las diversas congregaciones, muchos no creen tanto en el Señor como en esa manera de buscar hacer los milagros, de ver los milagros, de vivir por los milagros. Y la pregunta es, ¿estamos en el Evangelio para vivir de milagros o estamos en el Evangelio para vivir de milagros? Yo diría que nosotros debemos enfocarnos en ser transformados por la palabra, no por hechos, no por acontecimientos, porque como está escrito, el Señor no vino para darnos riquezas materiales, el Señor vino para darnos riquezas celestiales, de tal manera que la doctrina que se predica tiene que ser una doctrina no cuestionada. Pablo, como ejemplo del Señor Jesucristo, advierte acerca de lo que es la verdadera vida. Advierte acerca de lo que es la verdadera doctrina. Por eso cuando él dice aquí que he rehuido anunciaros todo el porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que les está diciendo es, yo no me he hecho loco con la verdad. Quiero predicar la verdad y quiero aplicar la verdad. Si la aplico en mi propia vida, tengo que aplicarla en la vida de ustedes. Y es lo que yo anhelo a ustedes. El verso 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Algo que el apóstol Pablo está hablando aquí es, en cuarto lugar, la limpieza, la pureza de un ministro delante del Señor. Tiene que haber no abuso, no condenación, no exclusión,
no jactancia de lo que el Señor nos da. Un obispo, un pastor, predicador, apóstol, como lo quiera llamar, tiene que ser una persona que anuncia la verdad con integridad, sin ningún tipo de prebendas, porque sabe, esas prebendas le pueden costar caro después. No sé si ustedes han escuchado hablar de los escándalos económicos que se han presentado últimamente. El último que se presentó, el de Odebrecht, donde todos aquellos que empezaron a recibir dádivas ahorita, pues en algunas partes, ¿no? Aquí en Colombia como todo pasa de agache, pero en algunas partes los tienen por ahí del cuello, ¿sabe? Estos obispos, ministros, maestros, apóstoles, como quiera que se llamen, que les gustan las dádivas, que les gusta las coimas para predicar el evangelio, les va a costar caro. Va a ser difícil porque el Señor lo dice en Ezequiel 34, ¡ay de aquellos pastores que comieron la grosura de mis ovejas! Por eso la integridad, el no abusar, el no condenar, el no excluir, el no jactarse, el anunciar la verdad como tiene que ser, tiene que llevarnos a nosotros a capacitar sin límites, como lo hizo el apóstol Pablo. Acompáñenme un momentico y volvamos allí en Hechos 19, 2 versículos, el 9 y el 10. Perdón. Hechos 19, versículos 9 y 10. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano o Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Mire lo que es necesario: estudiar. Iglesia, no es contentarme con lo que a mí se me predica, es estudiar. Pablo estuvo aquí 2 años, 2 años enseñándole a aquella gente. Dice que apartó a los discípulos y se fue y les enseñó para formar verdaderos hombres de Dios. Por supuesto también hombres y mujeres de Dios. Para formar a la gente en la verdad, para que no hubiese excusa de que no había conocimiento pleno. Se tiene que establecer un fundamento excelente en los creyentes. Y les hago una pregunta con mucho respeto. ¿Será que uno puede tener un fundamento firme solamente estando cada 8 días recibiendo un sermón o escuchando un mensaje? ¿Cuántos de ustedes que ahora son profesionales fueron 1 o 2 veces por mes a la universidad y al cabo de 5 años les entregaron su título? Creo que a ninguno. Creo que a ninguno. Iglesia, no es por molestarle la vida a nadie. No es tal vez por presionar o coaccionar. Pero escrito está: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si nosotros no conocemos la verdad, ¿para dónde vamos? Cualquier bus nos sirve. Porque como dice aquí la palabra, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren, a diario están saliendo nuevas doctrinas o doctrinas tergiversadas. A diario se está manifestando el hombre de pecado engañando. Y si nosotros no tenemos bases para saber lo que es verdad y lo que es mentira, fácilmente podemos caer. Fácilmente nos pueden engañar y decirnos: no, es que ese cuento de que Dios eso es pura carreta. Eso de que Dios existe, eso no es así. O bueno, sí existe, pero no es así como se los han mostrado. Es que es de esta forma. Claro, porque es lo que le conviene al enemigo, que la gente se condene, no que la gente acceda a la salvación.
Y si nosotros propiciamos esos momentos a través de pronto de nuestra pereza, nuestra desidia por las cosas espirituales, pues obviamente vamos a tener que, de alguna manera, sufrir cosas que no deberíamos sufrir, pasar por cosas que no deberíamos pasar. Y finalmente dice aquí, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo finalmente le está exhortando a aquellos ancianos de Éfeso. Yo les he enseñado, y dice que les ha enseñado por 3 años. No había escatimado tiempo, ahí estaba enseñándoles, para que ellos le enseñen a la iglesia. Yo a ustedes no les he enseñado por 3 años, ustedes vienen de mucho tiempo atrás, muchos, conociendo de la palabra del Señor. Han tenido maestros, han tenido pastores, han tenido personas que de pronto les han enseñado o nos han enseñado muchísimas cosas de la palabra que hoy hemos aprendido. Pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo con lo que hemos aprendido? ¿En qué estamos invirtiendo ese precioso tesoro de sabiduría y de conocimiento que tenemos? ¿Realmente ha habido productividad en él? ¿Realmente hay personas que se han lucrado de ese conocimiento? ¿O lo tenemos para nosotros y ya? Hay una frase que es, insista, persista y no desista. El insistir nos lleva a nosotros a llevar a las personas a realmente comprender la realidad de las cosas, no importa si se burlan. Estoy seguro que cuando estén boqueando se van a acordar de lo que usted les enseñó, lo que usted les dijo. Y probablemente le pidan una segunda oportunidad, una tercera oportunidad al Señor. Porque hasta que no se esté enfrentado a la circunstancia, no se cree. Y así es, como dijo Tomás, hasta no meter el dedo en la llaga yo no creo. Y hay muchos que están así, creyentes y no creyentes. Pero la invitación es a que usted ponga a funcionar ese ministerio que ha recibido de parte del Señor. Porque es que toda la iglesia somos sacerdocio santo, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó a su gloria. De tal manera, iglesia, que hay una corresponsabilidad entre nosotros. Sé que no es fácil, y de la misma manera habrá quienes lo resistan, pero tan solo hago una pregunta. Mirando usted a esa persona que ama, o mirando a esa persona que conoce, usted puede decir, ¿vale la pena? Es una respuesta que solamente la puede tener usted. Si vale la pena o no vale la pena. Para mí, toda vida humana vale la pena. Porque si el Señor Jesucristo murió por todos nosotros, es porque de alguna manera nos amaba tanto que dijo, vale la pena el sacrificio. Si personajes como el apóstol Pablo dieron todo lo que tenían, entregaron su propia vida, estuvieron enfermos como él, sin dinero, el apóstol Pablo para nada andaba en una 4x4, para nada andaba de avión en avión y en los hoteles más costosos, ni gastando miles de dólares con todo su grupo de apoyo para predicar la palabra y pasarla bueno, sino que al contrario, sufrió prisiones. Hay hoteles de 50 estrellas para Pablo, una cárcel, allá en medio de reos, en medio de gente que en el lugar de amar lo que él hacía, condenaba lo que él hacía, pero dijo, vale la pena, vale la pena. Entonces la pregunta, iglesia, final es, ¿vale la pena que nosotros sigamos en esta hermosa tarea? La respuesta para mí es sí, vale la pena. Vale la pena y debemos hacerlo. Que estamos un poquito, tal vez,
Dormidos, bueno, pues nos vamos a despertar, porque realmente la vida eterna es una realidad y la amargura del infierno será algo indecible, algo que no vale la pena ni siquiera llegar a considerar en un momento dado, porque Señor de la gloria, si Él murió por nosotros y se sacrificó, por algo sería, por algo sería. Amada iglesia, es el mensaje que quería traer de parte del Señor hoy para que entendamos un poco más a qué hemos sido llamados.